Hoy venimos a hablarle acerca de los gases. Mi grupo está conformado por Juan Sebastián Galván, Tatiana Liz Perusa y María Fernanda Martínez. Y mi persona, María Melissa Martínez. Los gases tienen propiedades físicas y químicas. Las principales conducen a que los gases sean comprensibles, que ocupan todo el volumen en un recipiente que los contiene. La Tierra está rodeada por una mezcla de gases que se denominan atmósfera, cuya composición es la siguiente: nitrógeno con un 78% y el oxígeno con un 21% y otros con un 1%. La atmósfera también almacena otros gases, como el vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, clorofluoro, hidrocarbonos y dióxido de azufre. El exceso de algunos de ellos generan contaminación ambiental, como el calentamiento global, las lluvias ácidas y la degradación de la capa de ozono. Recuerda, un gas, sus partículas presentan grandes distancias entre sí, nula cohesión entre sus moléculas, carecen de forma y volumen definido, llenan totalmente el recipiente que los contiene, pueden comprimirse, y es menos denso que el sólido y el líquido. Teoría cinética de los gases. Esta es la rama de la física o química que describe las propiedades térmicas de los gases. Estos sistemas contienen numerosos, enormes átomos o moléculas y la única forma razonable de comprender sus propiedades térmicas con base a la mecánica molecular es encontrar determinadas cantidades dinámicas de tipo promedio y relacionar las propiedades físicas observadas del sistema con esta propiedad dinámica molecular en promedio. Los gases están formados por un gran número de átomos o moléculas. Las fuerzas de repulsión molecular son elevadas y la cohesión son nulas. Las partículas del gas se mueven catódicamente con gran rapidez y chocan entre sí, y también con las paredes del recipiente que las contiene, provocando presión. En base a una situación experimental como la que vamos a observar ahora, los materiales son: aquí un tarro no muy lleno, como podemos ver, una pastilla de alcacelser y un globo, lo que va a ocasionar el desprendimiento de un gas. Y que lo que va a hacer es que infle el globo. Trae más pastillas. Demás pastillas. Como podemos ver, que el globo se está inflando gracias al gas que bota este. Al hablar sobre un gas, podemos relacionar tres variables: la presión, el volumen, la temperatura. Presión representada con la letra P. Esta se mide, es una magnitud física escalar, medida en direcciones perpendiculares. Podemos decir que la presión es la fuerza que se le aplica sobre una superficie. Al hablar del volumen, podemos decir que es el espacio ocupado por un cuerpo en un determinado lugar. Al hablar de temperatura, hacemos referencia a la noción de frío, caliente o tibio. Al hablar de presión, podemos decir cómo se aplica una fuerza sobre una superficie. En este caso, la fuerza la vamos a aplicar en la botella y esta así dará como resultado la presión en la bomba, inflándose. Todo esto se ha dado porque hemos ejercido una presión en la botella de tal modo que el aire que contiene esta tiende a ejercer presión sobre esta superficie, en este caso el globo. Al hablar de volumen podemos decir que es el espacio ocupado por un cuerpo. En este caso tenemos esta papa, es el objeto que vamos a echar aquí. Como podemos ver, tenemos aquí marcada el agua. Esta necesita un espacio que ocupar en este vaso. Al arrojar la papa, podemos ver que afloja una cantidad de agua hacia arriba,
lo que por tanto es el espacio que la papa ha necesitado para poder ocupar un lugar dentro del vaso. Sí. Ahora van a ver un ejemplo de la temperatura. Como podemos ver, estábamos calentando agua. Ahora lo vamos a pasar a un recipiente. Pero antes hay que esparcir el calor. Ahora vamos a colocar un globo en la boca del recipiente. Ahora lo vamos a pasar por agua fría. Como podemos ver, al pasarlo por el agua fría, tiende a anular el agua caliente que se encuentra en un recipiente cerrado. Por tanto, el calor, como se encuentra en un recipiente cerrado, tiende a comprimir la bomba. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. En la ley de Boyle, ¿qué pasa con la presión de una bomba para inflar llantas cuando presionamos hacia abajo? Cuando presionamos hacia abajo, el aire se comprime y aumenta la presión, disminuyendo la distancia entre partículas, observándose una disminución de volumen. En una relación de volumen y presión es inversamente proporcional. El volumen de una cierta cantidad de gas a presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura permanece constante. Como podemos ver en estos dibujos, para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más y tienden a chocar más. Por tanto, la unidad de tiempo, es decir, la presión que hay en el recipiente, en las paredes fijadas, su volumen no puede cambiar. Gay-Lusser descubrió que en cualquier momento del proceso, el cociente entre presión y temperatura es constante. Bueno, la ley de Charlie. Esta ley se dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta. Y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Este se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, temperatura, mayor volumen del gas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una botella con un globo. Ahora la vamos a colocar en una vela. Ahora
vemos que el globo se infla lentamente. Cuando ya el calor, el gas hace que el globo se infle y el volumen se expande. El calor. Ahora vamos a colocar la bomba, el globo, y lo metemos en el agua fría. Eso tiene que estar frío. El agua más caliente, el agua tiene que estar más caliente. Es más fría. No, porque mira, se está derritiendo esa vaina. Ah, no. Ah, no, espérense. Por el cambio de temperatura. Bueno, ahora vamos a hacer uno de los ejemplos de temperatura. Podemos ver ahora lo vamos a colocar bien. Pero antes hay que disparcir el aire. El calor.